la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. ¿Dónde yo nací? ¿Dónde me crié? ¿Cómo me formaron? Caramba, ¿cómo vine aquí? Con los versos de Pablo Milanés emprendemos esta aventura espiritual que, como siempre, lleva por santo y seña la pupila asombrada. Y hoy nos vamos a descifrar encrucijadas desde el principio. Bienvenido, Fabián. Muchas gracias. Como siempre, un privilegio contar con usted. Aquí para servirles a ustedes. Un gusto. Vamos a descifrar encrucijadas, o para decirlo con palabras de Rubén Martínez Villena, a desempedrar estrellas. ¿Correcto? Es correcto. A eso eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. Avance a la derecha. Hacia la boca, la derecha, avance, más rápido. Derecha, avance. Jefe del batallón saldrá de su base, entrando por la Pastora, comenzando a acercar desde este punto, o sea, desde la Pastora, cogiendo por Javira hasta topar con el batallón 5 en la coordenada 25046. El hombre llena una copa ancha aunque no cabe el peso de su extraña gracia y brinda por la muerte de su abril. Después se sube a un sitio inexpugnable y canta un canto que suena agradable, mientras por dentro vuelve a maldecir. El hombre niega de su rica tierra, es su propio enemigo en esta nueva guerra. El hombre vio su rostro sucumbir. Que se abra bien la casa de la historia, que se revise el trono de la gloria, porque un hombre sin rostro va a morir. Por algo que se hizo sin contar conmigo. Y tú eres uno de los responsables. Porque tú, igual que Recambray, soy yo. Esto es una mierda. ¡Qué sensación! No tener rostro y contemplar el mundo con ojos tan profundos como con ojos de guardián del sol. ¡Oh, qué sensación! No tener rostro al enfrentar la muerte. Correr la doble suerte de rastreadores y de perseguidos, teniendo tanto de estrella escondido. ¿Cuánto millón de rostros no tendrá el que nos regaló la claridad? Habla claro como los hombres. Échate para allá, tú. Tú estás cogido. ¿Tú eres comunista o trabajas para los comunistas? ¿Tú eres de G2 o trabajas para G2? Eso tienes que probarlo. O decirle al que te lo dijo que te devuelva tu dinero. A mí nadie me tuvo que decir nada porque yo mismo lo he comprobado. Ni Maro, ni Carretero, ni ninguno de los que salieron de aquí están en los Estados Unidos, ni están en ninguna parte. Tú los engañaste, coño, como me querías engañar a mí. Por eso te llamé aquí, para puntualizar bien las cosas contigo. Tú estás loco, te estás haciendo pasar por loco. Pero conmigo te queda grande. Y no me trates de impresionar, que eso no te cuadra a ti ni a nadie. Tú eres revolucionario. Y todo esto es un truco tuyo. O del Sánchez ese, que nadie sabe quién coño es, si existe o si no existe. Pero tú me lo vas a decir todo clarito, clarito, antes que te la arranques, porque te la voy a arrancar. No hables más mierda. Aquí todo el mundo yo arranco. Y bien claro que soy yo. Yo no soy yo.
llevé hasta la costa. Eso era lo mío. Y después que estaban en la costa, ¿qué hicieron con ellos? Así como no te mataron. ¿A dónde tú me querías llevar? A ver, dímelo. ¿A dónde tú me querías llevar? ¡Habla, coño! ¡Pa'l coño tu madre! Voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal. Veíamos un fragmento del noticiero ICAIC latinoamericano de Santiago Álvarez, como siempre un amuleto contra la desmemoria, y después la música del hombre Maisinicú. Ya con eso está servida la mesa para entrar en el tema, Fabián, que vamos a descifrar hoy. Que es el terrorismo. Yo quisiera comenzar, Karen, explicando un poco qué cosa es el terrorismo. El terrorismo es un grupo de acciones o actos de violencia física o psicológica encaminadas a provocar un miedo insuperable en personas, grupos de personas o poblaciones para obtener su neutralización o su rendición. Eso es lo que es el terrorismo. Es aterrorizar a las personas, físicamente o psicológicamente. En ese resumen que veíamos, Santiago Álvarez listaba determinados momentos de esa década del 60 en los que Cuba está bajo el terrorismo, sin lugar a dudas, y más con esta definición que usted nos ha dado. Mira, después de octubre del 59, Estados Unidos comprende que hay que derrocar a la Revolución Cubana. Que la revolución es un hecho irreversible. De octubre a enero del año 60 se realizan 30 bombardeos sobre objetivos civiles cubanos. Civiles, económicos, sociales. Estoy hablando de avionetas, no de aviones de guerra, ni mucho menos. Que pretenden aterrorizar al pueblo. Eso es lo que pretenden esos bombardeos. Ya en el 4 de marzo se explota el vapor La Cubre en pleno puerto habanero. Un hecho que se puede interpretar como ¿qué? Como un acto de terror incalculable que está dirigido a provocar el terror no solo de los habaneros, del pueblo cubano. Un acto que va a traer como consecuencia más de un centenar de muertos, 2 o 3 centenares de heridos, la destrucción de una parte importante del sector del puerto cubano. Una declaración de guerra. Una declaración de guerra según mi punto de vista. Varios días después, el 17, Eisenhower, el presidente norteamericano, va a aprobar el plan ya para derrocar la revolución, que es un plan esencialmente terrorista, ¿no? Es decir, que va encaminado a provocar ese terror insuperable. Sería el plan Fuerza Tarea de la CIA, de lo que estamos hablando. Claro, tan es así que el 17 de mayo sale al aire Radio Swan, una radio que la CIA ha establecido en una isla que se llama Swan, en el Caribe hondureño, que va a dirigir sus transmisiones a Cuba, dirigiendo concertadamente las radiotransmisiones de las emisoras miamenses, con el objetivo de atemorizar al pueblo cubano, de explicarle que el comunismo es algo atroz, que se come a los niños crudos, que era lo que se decía. Tan es así que la CIA va a editar una falsa ley sobre la patria potestad para atemorizar a los padres, y eso va a provocar un éxodo entre el año 60 y el 61 de más de 15.000 niños de Estados Unidos, porque le dijeron que los cubanos, que el Estado cubano iba a lavarle el cerebro a todos los niños cubanos en Rusia. ¿Qué cosa más estúpida, más increíble? Pero bueno, funcionó como una operación de terror psicológico. De terror psicológico. Ya en enero del año 61, la CIA, los elementos que estaban alzados, los grupos contrarrevolucionarios que están colocando bombas, pero fundamentalmente en el Escambray, las bandas contrarrevolucionarias van a asesinar de una manera atroz a Conrado Benítez. Le van a cortar los genitales para provocar el terror en los alfabetizadores, suspenderla. Sabotear la campaña. Sabotearla, mientras preparaba ya la invasión de Playa Girón,
que como todos recordarán fue derrotada por el pueblo cubano y nuestras Fuerzas Armadas en menos de 72 horas. Ese va a ser un año, el año 61, de grandes operaciones de terror, de acciones contrarrevolucionarias. La CIA va a crear en la Florida una base operativa al lado de la Universidad de Miami, por cierto, que va a tener 4.000 hombres cubanos, ¿no? Que va a entrenar 4.000 cubanos para hacer operaciones dentro de Cuba, que va a contar con una marina de guerra, con una flota aérea, y van a realizarse entre el año 61 y 62, no cientos, miles de operaciones contra Cuba. Estoy hablando de bombardeos a instalaciones civiles, bombas, intentos de incendiar las refinerías de petróleo. Los secuestros también. Secuestro de pescadores. Es decir, bueno, en el año 62, en el contexto de la Operación Mangosta, se realizaron más de 6.000 actos terroristas dentro de Cuba por esas fuerzas externas y por fuerzas internas que trataban de provocar o de aprovechar lo que ellos suponían que iba a suceder, que era que el pueblo cubano se iba a aterrorizar de tal manera que iba a obligar al gobierno a renunciar o algo parecido. Es decir, son los hechos que se van a provocar en esos años. Ahí también están las infiltraciones de elementos que van a ir más allá de tener que mover las fuerzas internas y van a apostarle por matar al comandante en jefe, a Fidel Castro. Bueno, hay un caso representativo. En 1966 se infiltran por aquí, por la ciudad de La Habana, por Montebarreto, un grupo de comando encabezado por Antonio Cuesta Valle y Herminio Díaz, que tenían la pretensión de asesinar a Fidel. Pero no solo a Fidel, en esa época se va a tratar de asesinar a líderes sociales. Hay una historia, La Voz de las Américas tenía un programa que se llamaba Cita con Cuba, donde había un segmento que se llamaba Operación Botín, que ofrecía dinero por el asesinato de líderes locales revolucionarios. Es decir, va a ser una década muy tensa, muy convulsa, donde el pueblo cubano va a tenerse que movilizar en varias ocasiones. Es decir, se va a dar la voz de alerta general para defendernos ante eventuales agresiones de Estados Unidos, que constantemente estaba realizando ejercicios, provocaciones en la base naval de Guantánamo, etc. Donde el terror era una constante. Vamos a ver otro fragmento del noticiero ICAIC latinoamericano que complementa todo esto que hemos estado hablando. Y nosotros no nos vamos, seguimos descifrando encrucijadas. Gracias, Fabián. En menos de 3 años, 5 graves plagas y epidemias han azotado a nuestro ganado, a nuestras plantaciones y, lo que es peor, a nuestra población. La fiebre porcina, el moho azul del tabaco, la roya de la caña, el dengue hemorrágico y, por último, la conjuntivitis hemorrágica, que han causado considerables daños materiales y humanos. Familiares de los cubanos asesinados el 6 de octubre, compatriotas, conmovidos, luctuosos, indignados, nos reunimos hoy en esta histórica plaza para despedir, aunque solo sea casi simbólicamente, los restos de nuestros hermanos asesinados en el brutal acto de terrorismo perpetrado contra un avión civil en pleno vuelo, con 73 personas a bordo, de ellas 57 cubanas. Que tiembla la injusticia cuando yo
lloran los que no tienen nada que perder. Que tiende la injusticia cuando llora el aguerrido pueblo de Fidel. Que tiende la injusticia cuando llora el aguerrido pueblo de Fidel. Podemos decir que el dolor se comparte, el dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Patria o muerte, venceremos. Que tiemble la injusticia cuando llora el aguerrido pueblo de Fidel, nos decía Silvio en esa canción, que obviamente se inspira en el discurso del comandante en jefe cuando rendía tributos a las víctimas del avión de Barbados. De eso vamos a estar hablando porque estamos en los años 70. Mira, la década del 70 es una década, como todas las décadas, no se pueden diferenciar. Todavía no he podido concluir cuál ha sido el momento donde no nos han agredido y donde no nos hayan realizado campañas terroristas de dimensiones increíbles. Pero esta década, particularmente la del 70, comienza con la guerra biológica. Una de las cosas más terribles que a algún pueblo puede sucederle. Se introdujeron en el país 13 plagas. Estamos hablando de la fiebre porcina africana, del tripalmi, del moho de la caña del café, en fin, un grupo de plagas para afectar el desarrollo agropecuario del país. Incluso van a introducir, poco después, el dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico va a ocasionar casi 500.000 de víctimas y van a morir en todo aquel proceso terrible 101 niños. Es decir, que esa campaña va a estar combinada con otra campaña terrorista, pero de otra naturaleza. Es decir, ya a principios de los 70 se van creando, en Estados Unidos, la CIA de Estados Unidos, va creando grupos terroristas especializados, pudiéramos decir. Especializados en el terror. En el terror, que van a ir al Chile de Pinochet. En diciembre de 1974 están allí para ponerse a las órdenes de la tenebrosa DINA chilena, que en aquel momento era dirigida por el coronel Manuel Contreras. Y van a acordar un plan terrorista de dimensiones tremendas. Y ese plan va a producir solo en Estados Unidos, en esa década, cerca de 377 actos terroristas. Es decir, ya no es solo el terrorismo dentro de Cuba, está como una gran mano negra disperso en el continente. Dentro de Cuba era más difícil. Es decir, ya las fuerzas revolucionarias dentro de Cuba han logrado una solidez de tal naturaleza que a ellos les es muy difícil hacer una infiltración, preparar un bombardeo furtivo. Ya eso es más difícil, es más complicado. No es que lo dejen de hacer, pero es más complicado. Pero van a extender su actividad al propio territorio de Estados Unidos. Es decir, van a colocarle bombas a barcos, a empresas que comercian con Cuba, van a asesinar a líderes emigrados cubanos que tenían una posición de acercamiento de estar cerca de su país. Ajá, de establecer relaciones con su país. Pero además van a hacer otros actos terroristas. En Argentina, por ejemplo, en el año 76. Van a asesinar a 2 cubanos diplomáticos. Van a poner una bomba terrible en la embajada nuestra en Portugal, donde mueren 2 compañeros. Van a poner otra bomba en Canadá, donde muere otro compañero, en la embajada nuestra en Canadá. Es decir, en aviones hasta el año 76, que van a colocar una bomba en el puerto del Callao, en el Perú, a un barco cubano de pesca
y en octubre del 76 van a volar a un avión cubano en pleno vuelo. Es decir, Una guerra por los caminos del mundo. Como ellos la denominaron, la guerra por los caminos del mundo. Es decir, van a desarrollar intensas actividades terroristas contra Cuba. Mientras esto está sucediendo, el gobierno cubano está negociando, está estableciendo un diálogo con su comunidad para resolver problemas pendientes. Y normalizar las relaciones con esa nación emigrada. Claro. Y en el año 78 se toman un grupo de acuerdos, a finales del 78, noviembre del 78. Entre ellos, liberar a un grupo importante de presos contrarrevolucionarios, muchos de ellos por actos terroristas. Y posibilitar la visita de esa emigración a Cuba. Bueno, en el año 79 se contabilizaron la visita de 106.000 emigrados a Cuba. Es decir, fue un año también del cual vamos a hablar posteriormente. Y eso es lo que está sucediendo en el año 78. Pero paralelamente se va a incrementar acciones terroristas en ese año y en el año 79. Se estimulan desde afuera y se aprovecha la posibilidad de viajar a Cuba para enviar emisarios, es decir, para coordinar acciones. Sí, en ese grupo vino gente que venía a ver a su familia y que venía con un ánimo, digamos, más de cercano, pero también vino gente que tenía otras tareas. Claro, es lo que estamos entendiendo. Claro. ¿Y qué se van a empezar a producir entre el año 79 y el 80? Acciones violentas de intentos de asilo en embajadas latinoamericanas, secuestro de barcos, secuestro de embarcaciones, intento de secuestro de aviones comerciales. Es decir, la actividad se va a incrementar extraordinariamente. Por ejemplo, recuerdo los intentos o los asilos por la fuerza en las embajadas de Venezuela, en la embajada de Ecuador, en la Santa Sede, que asaltaron la Santa Sede y asesinaron al mayordomo de la Santa Sede, y en Perú, al menos en 2 ocasiones. Recuerdo que en marzo del año 80 se introdujo un primer grupo de 6 personas, 4 hombres y 2 mujeres, y en aquella ocasión, es decir, en medio de aquellas circunstancias, en ese ambiente que está de tensiones que está transcurriendo, el embajador permitió a nuestros compañeros hablar con los asilados, a los cuales se persuadió de que no les iba a pasar nada, que esa no era la vía para salir del país, y estas personas salieron de la embajada y fueron para sus casas con todas las garantías dadas. Sin embargo, al siguiente día, el gobierno peruano de entonces, a requerimiento del Departamento de Estado norteamericano, sustituyó al embajador, dejó al encargado de negocio, exigió que se devolvieran los 6 asilados y así cumplió el gobierno cubano, se los devolvió. Y eso, toda esa situación, todos estos actos que están transcurriendo al unísono en nuestra capital, van a traer como consecuencia el asilo, un ómnibus, ¿no? Asalto también. El asalto de la misma embajada de Perú, que va a costar la vida a uno de los policías que estaba cuidando la sede. Pedro Ortiz Cabrera. Es decir, y se van a producir los hechos de la embajada de Perú, que posteriormente pues van a traer como consecuencia que se abriera el puerto del Mariel y que se autorizara la salida no solamente de los que estaban allá adentro, sino de los que se quisieran ir. Porque, como siempre, el gobierno revolucionario, y en este caso el comandante en jefe Fidel Castro, elevó la parada. Es decir, ¿se quieren ir? Bueno, todos los que se quieran ir, estamos dispuestos. El gobierno cubano está dispuesto a autorizarlo. Y eso fue lo que va a suceder. Se quieren ir y se estimula del otro lado, porque una pregunta que se me quedó en el tintero es, bueno, con todas estas personas que secuestraban las embarcaciones y que llegaban allá, ¿eran sometidos a algún tipo de proceso judicial? No, en lo absoluto, lo recibían como héroes, estimulando precisamente una migración caótica. Y esas acciones dentro de Cuba, al ser recibidos como héroes en Estados Unidos,
después de haber secuestrado una embarcación turística o de haber secuestrado una avioneta, etcétera. Sí, se legitimaba la vía de la violencia como una vía de la emigración. Sí, la violencia con actos de terror. Porque, ¿qué cosa es el asalto a una embarcación de turistas extranjeros, como sucedió? Amenazados, amordazados, amarrados. Bueno, un acto de terror contra esas personas que iban aterrorizadas de aquí a la Florida, ¿no? Vamos entonces a ver, gracias Fabián, seguimos conversando dentro de unos minutos, vamos a ver otro material que vuelve a poner en contexto lo que hemos estado conversando para regresar, como siempre, descifrando encrucijadas. ¿Qué clase de encrucijadas, Fabián? Se ha estado librando una batalla de masas como jamás se había estado librando en la historia de la revolución, tanto por su volumen como por su profundidad. Nuestro pueblo, este pueblo que está aquí, este pueblo de trabajadores, de soldados. El pueblo internacionalista, el pueblo de los gloriosos combatientes de Angola y de Etiopía, el pueblo donde más de 100.000 combatientes de sus fuerzas armadas han cumplido ya misiones internacionalistas. El pueblo que cuando pide maestros para Nicaragua ofrece 29.500 maestros. Ese es este pueblo, no el pueblo de los lumpen que quieren representar con esa escoria que se metió en la Embajada de Perú. Eso fue lo que más ofendió al pueblo. Aquellos polvos y otros polvos trajeron estos lodos y aquellos vientecitos trajeron estas tempestades. Y después, cosa extraña, que no pasaba en ninguna otra embajada. ¿Por qué estas cosas ocurrían precisamente en las embajadas de Venezuela y de Perú? Claro está que detrás de todo esto, detrás de Barbados, detrás de los barcos hundidos en el Perú, detrás de las cancelaciones del convenio pesquero, detrás del incumplimiento del contrato de construcción de los 20 atuneros, detrás de todo eso está la CIA. Y detrás de todas estas provocaciones está la CIA. Parejamente a esto, los yanquis venían haciendo exactamente lo mismo. En los últimos meses, se venía produciendo un incremento de las salidas ilegales. Los individuos secuestraban embarcaciones, se llevaban los tripulantes como rehenes muchas veces, entonces eran recibidos en la Florida como héroes, como disidentes, como patriotas, etc. Y se lo advertimos reiteradamente por los canales diplomáticos, se lo advertimos también públicamente,
porque de eso hablamos precisamente el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la clausura. Que adopten medidas para no estimular las salidas ilegales del país. Que ya una vez tuvimos que abrir el puerto de Camarioca. Que no se imaginen que nosotros no tenemos respuestas para políticas. Será la política, la revolución, la idea de la revolución. Y es que la obra de una revolución y la construcción del socialismo es tarea de hombres y mujeres absolutamente libres y absolutamente voluntarios. Esta semana en nuestra carpeta de los Joven Club te dejamos varios materiales para conspirar. Podrás llevar noticieros ICAIC latinoamericanos que abordan sucesos como la lucha contra bandidos, la campaña de alfabetización, el asalto a las embajadas y el sabotaje al círculo infantil Levantan, acontecimientos del cual se están cumpliendo 40 años. En octubre de 2013 se cumplen 30 años de la invasión de Estados Unidos a la isla de Granada, la más pequeña del Caribe. La Casa Blanca aprovechó un golpe de Estado palaciego por el cual el viceprimer ministro Bernard Court derrocó al primer ministro Maurice Bishop y lo asesinó. Estados Unidos dijo: en Granada hay estudiantes norteamericanos, tenemos que ir a protegerlos. Y además, ya hace tiempo que venían diciendo, se está construyendo un gigantesco aeropuerto que va a ser una base soviética y cubana para atacar los Estados Unidos en la isla más pequeña del Caribe. ¿Qué había sucedido? En 1979, una revolución derrocó a Eric Gairy, un aliado de los norteamericanos, y Maurice Bishop tomó el poder. Rápidamente Maurice Bishop se declaró socialista, tejió lazos con Cuba, y si la revolución fue en marzo, en 1979 hubo otra revolución muy cerca, en Nicaragua, y los sandinistas tomaron el poder. Para los norteamericanos eso era demasiado. Una revolución en Granada, angloparlante, una revolución en Centroamérica, sandinista, que podía tener influencia en todo Centroamérica y más allá de Centroamérica, tomando en cuenta que en el sur del continente, en América del Sur, había dictaduras. La revolución de Granada duró apenas 4 años. Fue una revolución que se devoró a sus hijos, porque fue un golpe de Estado palaciego el que permitió la invasión estadounidense. Maurice Bishop fue asesinado, los norteamericanos tomaron el control de la isla a pesar de la resistencia de los pocos trabajadores que había de Cuba. Increíblemente, los norteamericanos tuvieron que luchar en contra de algunos pocos trabajadores cubanos que resistieron en el aeropuerto. Pero claro, la relación de fuerzas era absolutamente desigual. Estados Unidos tomó el control de la isla y tiempo después organizó elecciones que permitió a gente de ellos que continuaran, por supuesto, en el poder. A Nicaragua una canción. Llevo en mis cantares como un río que late de mi pecho hasta tu boca y beso de la vida cada vez que se estremece esta montaña de ansiedad que me enloquece. Te llevo a flor del pecho entre las manos, cavando hacia lo intenso de tu dicha, y poco se hace todo lo que merma mis sentidos cuando en tu afán de amanecer me cultivo. Y encuéntrome a cada paso de tu amor febril, en cada poro de mi porvenir, que va a vivir hasta donde mi voz sepa existir por otra voz que solo ve palomarse para ti, para mí más.
y siempre el sol. Mi voz le trepará todo el amor, todo el ardor que nazca de mi andar. Por este azar de total convulsión, loca y terrible convulsión que quiere estallar con un loco final. Para ti, para mí, más resonará la vida en cualquier existencia. Tu canto y la verdad serán las riendas de un universo pleno y decidido por los hijos de una tremenda humanidad que construimos. Oh, 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 oh. Cuando en tu afán de amanecer cantaba Santiaguito Feliu a la Revolución Sandinista, que también forma parte de este contexto, Fabián, antes de Santiaguito veíamos el fragmento del discurso de Fidel. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes están al lado de él? Mira, primero están representantes muy conocidos de la intelectualidad latinoamericana. Ahí nos encontramos con el doctor Juan Bosch, con Gabriel García Márquez, Nicolás Guillén. Pero además van a participar dos dirigentes latinoamericanos de una importancia extraordinaria, que son Daniel Ortega, de Nicaragua, y Maurice Bicho, de Granada. Te recuerdo que en el año 79 se han producido dos hechos trascendentes que van a cambiar la correlación de fuerza en América Latina. Es decir, el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en julio de 1979 y el triunfo del movimiento de las Nuevas Joyas, que encabeza Bicho, en Granada, en ese mismo año. Es decir, esos dos hechos van a ser trascendentes y van a colocar a Estados Unidos en una situación distinta con respecto a América Latina. Ya no es solo Cuba quien se levanta con dignidad para enfrentar sus pretensiones imperiales, sino también la Revolución Popular Sandinista y el movimiento de la Nueva Joya de Maurice Bicho. Y estos son dos invitados especiales que van a participar en este acto. Esto está teniendo lugar, este discurso que veíamos, el 1 de mayo de 1980. Y el 2 de mayo se va a producir un show en la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, cuando un grupo de expresos contrarrevolucionarios, aquellos que pusimos en libertad en la negociación que se dio con la inmigración. Como resultado del diálogo del 78. Como resultado del diálogo del 78, aquellos mismos que eran 3.400 presos contrarrevolucionarios, muchos de ellos terroristas, van a escenificar un show en la embajada, en la sección de intereses de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Reclamando qué? ¿Qué no se había cumplido ahí? Claro, reclamando su salida, porque uno de los acuerdos que se toma con la inmigración, que la inmigración va a Estados Unidos y lo acuerda con el Departamento de Estado, es que Cuba iba a liberar a estos sancionados, a estos presos contrarrevolucionarios, a estos presos terroristas, si Estados Unidos se comprometía a darle visa a ellos y a sus familiares para salir del país. ¿Qué ha sucedido? Que transcurrió enero, febrero, marzo, abril y mayo del 80. Del 80, del año siguiente, y nada se ha producido. ¿Y qué sucede por otra parte? Que estos presos contrarrevolucionarios, que son la quinta columna de Estados Unidos dentro, porque ellos no han dejado de ser contrarrevolucionarios, ellos están tratando con este show mediático de agitar la situación interna, de colaborar con esos mismos elementos que están asaltando embajadas, que están asaltando aviones, que están secuestrando barcos, para producir un estado de ansiedad nacional, un estado de miedo generalizado en el país. A lo que se suman los vuelos de los aviones SR-71. En Guantánamo también está... Bueno, en Guantánamo están realizando o pretenden realizar un ejercicio con 20.000 hombres. Pero va a suceder un hecho tremendo pocos días después, el 8 de mayo.
que es el incendio del Círculo Infantil Levantan. Te recuerdo que ese círculo estaba en lo que antes fue la alcaldía de Marianao. Es decir, estamos hablando de un gran edificio donde se había trasladado un extraordinario y bellísimo círculo infantil. Más de 500 niños había. Donde había más de 500 niños. ¿Y qué pretende la contrarrevolución en ese momento? Incendiar ese círculo infantil, que además el incendio comenzó por la salida naturales de esa edificación. El incendio comienza por el teatro, que está en los pisos de abajo, ¿no? Y entonces, ¿qué se pretendía? Que esos niños murieran calcinados. Esto va a crear una situación en la ciudad de pánico. Es decir, todas las fuerzas de los bomberos, de la policía, se dirige al lugar. Incluso hay imágenes del comandante en jefe dirigiendo las operaciones de rescate. Los niños hubo que sacarlos por los pisos superiores. Es una cosa horrible. Una barbaridad. Es lo más característico y lo más extraordinario de ese año, que va a terminar asesinándose a un diplomático cubano en Nueva York en septiembre de 1980. Fue un año terrible, fue un año donde Estados Unidos decidió emplearse a fondo, pero donde Fidel Castro, nuestro comandante en jefe, una vez más le viró la tortilla, como para decimos decirlo los cubanos, bien y pronto, y cambió el escenario que ellos habían preparado, y de una derrota que ellos pensaban que iban a infligirnos, lo convirtió en una victoria de ese pueblo que días después va a protagonizar una increíble marcha popular frente a la sección de intereses de Estados Unidos. De muchas otras que vendrían después. Y por eso este programa lo hemos dejado para el final, porque no estamos volviendo sobre la historia, no estamos volviendo sobre los análisis de manera sin ningún tipo de propósito. Se cumplen 40 años de esa barbarie, de ese... Es que a uno se le acaban las palabras cuando quiere pensar lo que es dejar a tu niño o tu niña en el círculo infantil y saber horas después que le están dando candela con 500 niños dentro. Uno lo dice y se le aprieta a uno el corazón. Se cumplen 40 años de eso, por eso desempedramos hoy estrellas. Por eso le agradezco a Fabián, porque además es una historia que está no terminada. Terminamos aquí porque el tiempo pasa y hay que terminar, pero esa historia no se acaba, por lo tanto tenemos para volver. La semana que viene volvemos a poner un programa en el que estuvimos conversando sobre ese episodio de La Nación y la emigración, así que si quedaron dudas, si quedaron reflexiones, pues la cita está dada para la semana que viene. Yo le doy las gracias nuevamente, Fabián, y nosotros nos despedimos con un fragmento del noticiero ICAIC latinoamericano y después con música, con poesía, como siempre. Esta vez homenaje de Pablo Milanés, un texto, una canción de la cual quiero destacar estos versos. Los años que han pasado definieron mi suerte. La vida que he llevado tiene un poco de muerte. Termino aquí, renazco allá, y en un corto saludo la patria me visita y otra vez me quedo mudo. ¿Quién duda ya que Carter y Reagan hacen de la Guerra Fría una plataforma electoral para llegar o quedarse en la Casa Blanca? Y apuestan cínicamente a la guerra caliente. Carter crea el Comando Intervencionista de Acción Rápida y Reagan se declara partidario de un bloqueo naval a Cuba. Yanqui piratas del mar Caribe, bestias de uña y alquitrán, como en los tiempos de Drake y Morgan, negro escenario hacen flotar. Pájaros grises los acompañan cuando se lanzan a la mar. Como en los tiempos de Drake y Morgan, van con el hierro de matar. Desafiamos no solo las amenazas militares yanquis, desafiamos los monopolios de la información yanquis, o mejor dicho, los monopolios de información imperialista. Desafiamos el barraje, desafiamos la campaña con absoluta sangre fría. Si no se está dispuesto a desafiar los riesgos de cualquier tipo, los riesgos de agresión,
como los riesgos de su propaganda. Si nos intimidamos frente a la propaganda, intimidarse frente a la propaganda es como intimidarse frente a los fusiles enemigos. Es lo mismo. No hay que tener ningún miedo, en absoluto. Eso lo hemos aprendido perfectamente durante 21 años. Yanquis, antisociales y exreclusos contrarrevolucionarios se reúnen el 2 de mayo frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos. No es una reunión casual. Nada de lo que vamos a ver es casual. Estamos ante un viejo truco fascista. La provocación se inicia a las 10 de la mañana. Arengan los yanquis. Primero habla la vicecónsul Susan Lamana. Ahora le toca su turno a Mr. Wayne Smith, jefe de la Oficina de Intereses, quien hace las conclusiones. La gusanera se revuelve. Todo está listo para el gran show de las agencias de información capitalistas, citadas sospechosamente por alguien al acto. Convertida en su cuartel general, los antisociales y reclusos contrarrevolucionarios entran y salen de la Oficina de Intereses para agredir al pueblo, que espontáneamente acudió al lugar a rechazar esta nueva y burda maniobra. Combatiente va, la marcha combatiente va, porque la marcha combatiente era contra la maniobra, contra el bloqueo, contra la base de Guantánamo y contra los vuelos espías de los SR-71. Estas demostraciones nuestras son parte de la lucha, no solo por la defensa de nuestra propia integridad, sino por la defensa de la integridad de Granada, de Nicaragua, por la defensa de la soberanía de los países del Caribe y de América Central. Es parte de nuestra lucha.
donde me crié, donde me formaron, caramba, como vine aquí, donde yo nací, donde me crié, donde me formaron, caramba, como vine aquí. Los 5 picos fueron mi bautizo de fuego. Quiero confesar, caramba, que para mí eso fue un juego. Pero después se terminó, se fue mi adolescencia, porque con mis 4 bocas se reafirmó mi conciencia. Donde yo nací, donde me crié, donde me formaron, caramba, como vine aquí. Donde yo nací, donde me crié, donde me formaron, caramba, como en el centro de la isla, enfrente al enemigo, me sobraban razones para verme curtido. Mi gran amor y otros amores fueron mi gran conquista. Mujer, familia y patria me llenaban de dicha. Donde yo nací, donde me crié, donde me formaron, caramba, como vine aquí. Donde yo nací, donde me crié, donde me formaron, caramba, como vine aquí. Pero fue que una dicha mayor me obligaba a marchar. ¿Acaso algún dolor, algo iba a desgarrar? Mas siempre fue mejor luchar. Donde yo nací, donde me crié, donde me formaron, caramba, como vine aquí. Donde yo nací, donde me crié, donde me formaron, caramba, como los años que pasaron definieron mi suerte. La vida que he llevado tiene un poco de muerte. Termino aquí, renazco allá y en corto saludo. La patria me visita y otra vez quedo mudo. Donde yo nací, donde me crié, donde me formaron, caramba, como vine aquí. Donde yo nací, donde me crié, donde me formaron, caramba, como vine aquí. Quizás el tiempo pueda decir si al fin regresaré, y lo pienso en inglés, acaso en español, lo grito hasta en francés. ¿Quién soy? Un homenaje para tu ausencia, lo llenas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia, lo llenas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia, lo llenas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia, lo llenas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia, lo llenas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia, lo llenas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia, lo llenas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia, lo llenas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia, lo llenas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia.